En esta segunda parte te expondré puntualmente las 7 claves para cuidar el cerebro de los niños de 0 a 6 años o hasta el primer septenio y los tips para aplicarlas en tu día a día. Recuerda, la presencia y conexión, el movimiento y juego al aire libre, tener menos acceso a pantallas, permitir vivir sus propios retos, el sueño, la nutrición y el manejo emocional. Primero, presencia y conexión. Brindarles mucho amor y seguridad el hipocampo de su cerebro. El hipocampo es la estructura cerebral esencial a la hora de aprender, memorizar y manejar el estrés. Investigaciones realizadas por la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington han evidenciado la importancia del amor, la atención y el afecto en el desarrollo cerebral de los niños. El estudio reveló que el cariño logra desarrollar más el hipocampo, luego de hacerles una resonancia magnética a los niños tratados más cariñosamente. Estos tenían hipocampos más desarrollados. El hipocampo se relaciona también con las emociones. El niño vive la experiencia como recuerdo, se almacena el sentimiento agradable o triste. Es por eso que experiencias negativas aumentan el riesgo de depresión, ansiedad y más adelante hasta el Alzheimer. ¿Y cómo aplicar esta clave? Dar mucho amor y cariño de forma consciente, dar presencia y tiempo de calidad más que cantidad. No necesariamente haciendo cosas, simplemente estando, maternándolos sin extremos de sobreprotección. Ellos perciben y sienten que estás ahí para ellos y al repetirlo una y otra vez, en su cerebro se crean conexiones de amor, seguridad. Esto disminuye la herida de abandono de la infancia. Segundo, movimiento y juego al aire libre. El movimiento también contribuye a desarrollar adecuadamente el hipocampo del cerebro de tus pequeños y el sistema límbico del cerebro, que es aquel que dirige las emociones y el comportamiento. Interfiere en la percepción del espacio, cómo se ven los objetos y la distancia, de ahí la importancia del desarrollo motriz y fuerzas vitales. ¿Sabías que el movimiento es uno de los 12 sentidos que propone Rudolf Steiner? Pues no son solo 5, son 12. Si deseas, puedes ver este video que te comparto acá arriba y te amplía la información de los 12 sentidos. El sentido del movimiento funciona conjuntamente con otros sentidos, a saber, la vista, el tacto, el equilibrio, y está directamente relacionado con el cerebro. En la etapa de los 0 a los 6 años, los niños aprenden a través del movimiento. Según el neuroeducador José Ramón Gamo, durante el Congreso de la Asociación Ameiways en noviembre de 2016, si los niños están sentados y aburridos, el sistema límbico está dormido y no se favorece la neuroconectividad o sinapsis, que es la conexión de neuronas, y por tanto menos el desarrollo cerebral. El movimiento propicia la formación de neuronas y la circulación sanguínea en ellas, que facilitan procesos cognitivos y generación de proteínas en el cerebro que favorecen la atención. ¿Y cómo aplicar esta clave? Mamá, con más actividad física, en la medida de lo posible al aire libre. Montar en bicicleta, nadar, trepar, saltar, para que los más pequeños también puedan hacer juegos, incluso juegos de dedos y con sus manos. Más que actividades extracurriculares o cursos estructurados con horarios establecidos, se trata de propiciar en los niños experiencias que los motiven y los lleven a la acción y al movimiento junto con el juego. Así se aumenta y prepara la función cognitiva y cerebral. Tercero, menos pantallas.
Joseph Clifton Pearce, en su libro Evolution Ends, describe el potencial del niño como una semilla que necesita ser cuidada y nutrida, y exponerlo a pantallas genera impulsividad, déficit de atención, problemas visuales, disminución de la creatividad, ansiedad y programación subconsciente. Susan Johnson, maestra Waldorf y pediatra de los Estados Unidos de América, indica con el término fatal las consecuencias de los niños sobreexpuestos a la televisión, videojuegos y pantallas. En una investigación específica sobre el cerebro, Susan evidencia que los niños necesitan estímulos naturales y multisensoriales para un desarrollo sano. Incluso es muy radical y expresa: no permitas que los extraños de la televisión, los comerciales y los programas entren a tu hogar. Las pantallas saturan la sobreestimulación, lo que disminuye el asombro y la imaginación. Como los estímulos son cada vez más altos, lo cotidiano ya se les torna aburrido. Se vuelven menos sensibles a la interacción social, menos empáticos. ¿Y cómo aplicar esta clave? Si bien es cierto, ahora más que nunca las pantallas son una necesidad, se trata de propiciar el mínimo contacto con ellas, y menos en algunos sistemas educativos donde las usan todo el tiempo. Es un reto. Pero el desafío más importante está en hacer un adecuado uso, nada de excesos, y para los niños menores lo más mínimo o cero, que sea estrictamente lo necesario. Hay investigadores que son contundentes y dicen que el tiempo de los bebés más pequeños a las pantallas debería ser nulo. En este punto es importante la coherencia, por lo cual si los adultos usan sus pantallas para trabajar, sensibilizar a los pequeños y explicarles que es un medio para hacer su trabajo, ponerse horarios, hacer símbolos que lleven al niño a comprender que mamá o papá están trabajando. Para acceder a redes sociales pueden incluso destinar unos cuantos minutos en familia y ponerlo dentro de la rutina, pero en tiempos específicos, en horarios específicos y puntuales. Como mamá o papá, puedes, en la medida de lo posible, ver las redes cuando estés por fuera, pero no en casa y menos cuando están en tiempo familiar, de arreglar espacios, de comer o cuando están en sala. Pueden transformar el uso moderado de pantallas en experiencias. Se pueden ver películas juntos, poner videos para bailar, poner karaoke y cantar, etc. Sin embargo, trata siempre de propiciar actividades sin pantallas. De seguro, el beneficio no es solo para los pequeños, lo notarás también en ti. Leer conjuntamente, caminar en plena naturaleza, explorar, solo conversar, observar detenidamente las flores, el cielo, las nubes, saltar, brincar la cuerda, jugar carrera de costales, retomar tradicionales juegos que se practicaban 1 o 2 generaciones atrás es una buena idea. No regalar dispositivos a los pequeños, tampoco que duerman con dispositivos o tener instaladas pantallas en sus habitaciones. Este solo es un tema muy profundo. En otro video te comparto muchos más detalles para abordarlo positivamente con diferentes tips y otras más actividades. Cuarto, permitirles vivir sus retos y desafíos. Esta clave se relaciona con la amígdala del cerebro. La amígdala es la parte del cerebro cuya función principal es almacenar y procesar reacciones emocionales relacionadas con la supervivencia del individuo. Es la encargada de recibir las alertas de peligro potencial y de desarrollar las acciones para protección. Por lo anterior, es importante no solucionarlo todo a los pequeños, permitir que asuman sus propios desafíos y resuelvan situaciones. De lo contrario, siempre estarán temerosos, inseguros y con miedo ante muchas circunstancias. En estos retos o desafíos que los niños afrontan, es normal que se procesen emociones reflexivas, como el miedo y la ansiedad. Ahí debes interferir luego tú, mamá,
cuidador o papá de forma amorosa para escuchar, validar y dialogar las experiencias vividas. Es decir, animarlos a los retos, pero a su vez contenerlos cuando fracasan, acompañarlos, pero que vivan la experiencia. Los gritos excesivos lesionan la amígdala del cerebro de tu pequeño. Incluso se dice que cuando una persona es agresiva y no experimenta miedo, se debe a que tiene lesionada la amígdala. Los gritos excesivos, amenazas, violencia que generan las situaciones de miedo permanente en los pequeños puede afectar su cerebro. Al igual, esos programas o series de televisión con exceso de terror, violencia, pueden causar bloqueos que científicamente tienen consecuencias nefastas en su adultez. Científicamente, la amígdala está en investigaciones y en proceso de evolución de sus análisis. ¿Y cómo aplicar esta clave? Los retos y el conflicto siempre estarán presentes a lo largo de la vida, en mayor o menor medida. Por lo cual es importante, por ejemplo, si tienen discusiones con sus amiguitos, dar espacio a que ellos lo solucionen solos. Según la edad, darles libertad de tomar decisiones, proponerles formas de negociar ante determinadas situaciones. Por ello, es importante que los niños aprendan la capacidad para resolver problemas o conflictos, ya que puede ser muy beneficioso para ellos y para su propia autoestima. Quinto, cuidado del sueño. Rudolf Steiner resalta la importancia del sueño en los procesos de aprendizaje y aunque el dormir debería ser una actividad natural, el desconocimiento de su importancia está haciendo que adultos, jóvenes y niños tengan trastornos importantes del sueño. Parece todo un reto, y más en esta época en que los niños están en exceso de actividades extraescolares y tareas que deben hacer en horas de la noche cuando llegan a casa, sumado al sueño que le quitan las pantallas y dispositivos con la interferencia de la luz azul antes de dormir. Esto altera su sueño. El conferencista Russell Foster de TED.com indica que en los 2 primeros años el bebé duerme más del 70% del tiempo y los adultos pasamos el 36% de la vida durmiendo. Es decir, de 90 años estaríamos durmiendo unos 32 años. Es importante conservar los ciclos de sueño y también sus propias fases. En el sueño se desarrollan las hormonas del crecimiento, se aumenta la memoria, el aprendizaje y se fortalece el sistema inmune. Además de que con el sueño se relajan las partes del cerebro que controlan emociones y la interacción social. La falta de sueño puede provocar irritabilidad, cansancio, cambios en el estado de ánimo, baja creatividad, trastornos en la memoria en el mediano y largo plazo, entre otros. ¿Y cómo aplicar esta clave? Crear ritmos y rutinas con tus pequeños, que los niños duerman el tiempo suficiente. Propiciar espacios de silencio al dormir, habitaciones cálidas, acogedoras y también con luces apagadas. Estar atento a que los pequeños tengan calidad en ese sueño, monitorear si hay sobresaltos o pesadillas. Observar a los pequeños al despertar, su energía y su alegría, o el mal humor, quizás requiera más tiempo para dormir. Si debe madrugar mucho para ir a estudiar, la clave está en acostarse más temprano. No despertar a los pequeños de manera abrupta, puede ser por medio de susurros, de versos o suaves cantos, o palabras lindas y dulces en baja entonación. Un reto, mamá, así haya mucha prisa, así estés retrasada en tiempos, se debe tratar siempre de conservar la calma para hacerlo. El momento de despertar produce engramas o fijaciones en el subconsciente de tu pequeño. Haz que sean memorias positivas. Unas 2 horas antes de ir a dormir, no utilizar dispositivos. Genial el hábito en familia y apagarlos todos. Es retador, pero cuando lo haces se siente una paz increíble. Esto lo puedes iniciar de forma gradual, comenzando de a 5 minutos cada semana.
Para irse a dormir, cerrar la jornada sin dispositivos, reemplazar por lecturas de cuentos, versos, contarse historias reales, hablar de lo acontecido en el día, resaltar lo mágico y lo lindo que se vivió, las experiencias de la jornada, etc. En la descripción te dejo un verso de Rudolf Steiner que a mi parecer es hermoso para antes de ir a dormir. Otro de los tips que puedes aplicar es apagar el Wi-Fi y los móviles de casa antes de disponerse a descansar. Hacer el mayor silencio posible, en especial en las primeras horas de sueño. Sexto, nutrición. Los alimentos nutren el cerebro y contribuyen a las fuerzas vitales. Investigaciones que integran las neurociencias como la ciencia de la alimentación indican la relación en términos de la salud y la enfermedad mental. Desde la nutrición se puede contribuir a promover la salud mental, prevenir y hasta la corrección de trastornos mentales y psiquiátricos. Algunas reacciones químicas del subsistema cerebral necesitan de los nutrientes que se obtienen de los alimentos aportados en la dieta. Deficiencias francas de nutrientes, por ejemplo, la deficiencia severa de vitamina B12 causa pérdida de la memoria, disfunción mental y depresión. De forma similar, la deficiencia de folatos puede originar fatiga, confusión, demencia e irritabilidad. Según el Dr. Drew Ramsey, profesor clínico asistente de psiquiatría de la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York, expone el papel decisivo que desempeña la alimentación en la salud cerebral, sobre todo en padecimientos como la depresión. Aquí te hablo no solo de la parte nutricional, también te voy a hablar del alimento como tal, y también de esos espacios, compañía y estados emocionales a la hora de alimentarse o consumir las comidas. El aspecto visual de la comida y el ambiente que envuelve influye en las fuerzas vitales del niño y en su bienestar emocional. En realidad, la falta de tiempo, de circunstancias particulares o de trabajo que impiden estar siempre comiendo todos juntos es una realidad realmente. Sin embargo, es muy importante compartir en familia mínimo una de las comidas. En cuanto al tipo de alimento, consumir comida real y en la medida de lo posible natural y no procesada. Los nutrientes son fuente de energía que el cerebro necesita para funcionar correctamente. ¿Y cómo aplicar esta clave? En esta parte, si no tienes mucho conocimiento de los nutrientes según el tipo de alimentos, es importante documentarse y, de ser posible, establecer una variedad del menú familiar y que sea también de gusto para los pequeños. Es responsabilidad de familia, madres, padres o cuidadores propiciar una buena alimentación con frutas, verduras, semillas, vegetales de hoja verde, pescado con omega 3, entre otros. Comer en horarios que sigan un ritmo, comer en calma y sin distracciones. Organizar físicamente el espacio, disponer la comida de forma armoniosa en los platos, todo limpio alrededor, no distracciones de radio, dispositivos electrónicos. Que mamá, por ejemplo, no esté comiendo o haciendo labores mientras el pequeño come, al igual que papá o hermanos, que todos estén juntos. Es un acto que propicia la unidad familiar. Que el encuentro para las comidas sea un momento que le genere al pequeño la alegría de comer y compartir. Esto motiva la participación total del niño para aprender a comer conscientemente. De igual forma, el agradecer y bendecir todo es energía que se impregna en los alimentos e interfiere el proceso digestivo y nutricional. Te invito a ver este video que te dejo acá de cómo dar la gratitud a los alimentos. Séptimo, manejo de las emociones. Se relaciona con el sistema límbico, todo ese sistema cerebral. Las emociones son las que ponen en marcha el sistema límbico. Es aquí donde se activan estas funciones básicas. Se dice que no hay aprendizaje sin emoción.
Si de 0 a 6 años exponemos al cerebro límbico del niño a mucho estrés, limitamos la capacidad de aprendizaje de las neuronas. La formación Waldorf, por ejemplo, propone en el primer septenio la filosofía de la vida es bella, activando las neuronas a través de la felicidad, la motivación y el movimiento. Presta mucha atención, mamá, a este punto. ¿Recuerdas? Ojo con los gritos. Investigaciones científicas de la Escuela de Medicina de Harvard de la Universidad de Nueva York indican que gritar a los pequeños daña su cerebro porque se activa el centro neuronal del miedo, que provocan problemas de conducta, estrés. Esto hace que se dificulte el rendimiento escolar, entre muchos otros aspectos. Cuando un niño soporta muchos gritos en su edad adulta, puede llegar a provocar problemas de gestión emocional, de memoria y de agresividad. Por otro lado, mamá, también a ti te afecta los gritos. Luego de presentar este evento, se te genera tristeza y culpa por haberlo hecho. Importante también trabajar el manejo emocional en los pequeños, por ejemplo, la paciencia, que aprendan a esperar recompensas. Esto incide positivamente en el lóbulo frontal del cerebro, asociado con la solución de problemas, la espontaneidad, el juicio, el control del impulso, el comportamiento social y hasta sexual. Indica el investigador y escritor Molinero 1985 en su escrito de Toma de riesgos cognitivos después de la lobectomía frontal o temporal. La socialización es otro aspecto importante para el manejo de las emociones. Al interactuar con otros, el inicio del proceso educativo se da desde la imitación y luego desde lo individual que se aplica al estar en comunidad. Es por eso que ahí surge también el aprendizaje social. Los estilos de vida actual han minimizado un poco esos espacios de socialización. Incluso en los hogares se ha delegado educación a niñeras o hasta dispositivos electrónicos. Esto comienza a reflejar carencias sociales a más tempranas edades. Según la crianza propuesta por Rudolf Steiner con enfoque por septenios, esta fase de socialización se da más en el segundo septenio, donde los niños interactúan con sus pares. Ahí cobra mayor fuerza el aprendizaje cuando se hace significativo desde el aspecto social. En los primeros años, hacer mucho énfasis en el entorno familiar más cercano, cuidadores y el aprendizaje por imitación. ¿Y cómo aplicar esta clave? Empieza por ti, por fortalecer tu inteligencia emocional. Recuerda, lo que sientes y eres es lo que das y lo que promueves en tus pequeños. No convertir a tus hijos en un receptor de tu basura. Suena fuerte, pero a veces explotas y tus hijos son los receptores y contenedores de eso que emanas. No descargues en ellos exigencia extrema, crítica y perfeccionismo. Nada de extremos, ni tratarlos como reyes todo el tiempo y tampoco darles todo y dejarlos libres y sin límites, porque así no te molestan o no te interrumpen. Comienza con el ejercicio de parar cada vez que te enojes o te irrites. Toma conciencia, respira, puedes buscar un anclaje, contar hasta 3, 10 o más, incluso retirarte si ves que no te puedes contener. Trabajar las emociones en tus pequeños, hacer ejercicios para identificarlas, reconocerlas, aceptarlas y aprender a ir tomando conciencia cuando caigan en la ira, la frustración, la rabia, etc. Darles libertad a tus hijos para ser sin hacer nada. Ahí se desarrollan espacios creativos de imaginación y la construcción de sus propias ideas, incluso sueños cuando son más grandes. Propiciar encuentros con otros niños en entornos de juego y compartir libre. Ahí van fortaleciendo la empatía, la resolución de problemas, la toma de decisiones, entre otros. En resumen, mamá, a tomar conciencia y a cuidar el desarrollo cerebral de tus pequeños, pedacitos de ti a los que amas y para quienes deseas lo mejor. Recuerda cuidar el cerebro de tus pequeños, la presencia y la conexión, el movimiento y el juego al aire libre.
tener menos acceso a pantallas, permitirles vivir sus propios retos y desafíos. Mejora en el sueño, la nutrición y el manejo emocional. Gracias.